El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que lo escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. 8 días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegamos así a esta hermosa solemnidad de Santa María, Madre de Dios, en esta octava de Navidad, es decir, 8 días después de Navidad. Una celebración en la que recordamos varias cosas. Por un lado, recordamos el cumplimiento de la prescripción legal según la cual al Señor Jesús, al 8º día de su nacimiento, se le practicó la circuncisión y se le impuso el nombre. Y no se le impuso cualquier nombre, se le impuso el nombre que había indicado el ángel, el nombre que el ángel le había dado a José. Entonces José, como su padre legal, le impone el nombre y de esa manera lo incorpora también legalmente a la familia de David. Y junto con ese misterio de la incorporación del Señor Jesús en la familia de David, celebramos otro misterio también muy grande y muy importante, como es el primer dogma mariano definido por el Concilio Ecuménico de Éfeso en el año 431, que es el dogma de María, Madre de Dios. ¿Cómo es un poquito la historia de este dogma? Vamos a tratar de hacerla breve, pero sintetizando la historia de la proclamación de este dogma. Es una historia bastante trabajosa. ¿Cómo se llega a él? Se llega a través de una serie de controversias que hubo en la Iglesia primitiva, donde, por un lado, se tenía conciencia de que el Señor Jesús era Hijo de Dios. Pero, por otro lado, existían dudas acerca de si Jesús de Nazaret era hombre, era Dios, era ambas cosas, era una u otra, o si en el momento de hacerse hombre había perdido su naturaleza divina, o si había conservado la naturaleza divina y eso que se veía ahí era una representación de un hombre. Fueron dudas de fe que fueron surgiendo a lo largo del desarrollo del dogma cristológico en los comienzos de la vida de la comunidad cristiana. Distintos teólogos, distintos pensadores sostenían distintas opiniones, necesitaban reflexionar. Entonces la Iglesia se reúne en un primer concilio ecuménico en Nicea, allá por el año 300 y algo, donde se define, se cree y se establece que el Señor Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, encarnado en el seno de María Virgen por obra del Espíritu Santo. Pero aún así, seguían existiendo dudas acerca de la coexistencia de esas dos naturalezas, la humana y la divina. ¿Coexistían en una misma persona? ¿No coexistían? ¿Prevalecía una, prevalecía la otra? ¿Jesús había nacido como hombre
y después en algún determinado momento el Verbo, el Hijo de Dios, como que lo había raptado, lo había poseído. Eran dudas que surgían en esa época. Finalmente, después de reflexión, de oración, de estudio y sobre todo de la iluminación del Espíritu Santo, en el Concilio de Éfeso, anteriormente en el primer concilio de Constantinopla, se llega a la conclusión de que no, de que existen las dos naturalezas, en lo que se llama la unión hipostática. En el Señor Jesús coexiste la naturaleza divina del Verbo, del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, y la naturaleza humana de Jesús de Nazaret. Ese hombre que veíamos caminar por Galilea, que vimos enseñar, que vimos sufrir en la cruz. Pero ahora venía también la otra duda. ¿Qué pasaba con María? De la concepción virginal nadie tenía duda, porque eso estaba revelado, estaba en la Escritura. Pero ¿qué pasaba con María? ¿De qué era madre? ¿Era madre de una parte, solamente del Jesús humano? ¿O era madre de la integridad de Jesús? Hombre y Dios. Por eso es que había quienes la llamaban la Cristotocos, o sea, la madre de Cristo, la madre de Jesús, y quien la llamaba la Theotocos, o sea, la madre de Dios. También, luego de mucha reflexión, de estudio y de no pocas discusiones, se llega a la conclusión en el concilio de que en el Señor Jesús, como coexisten las dos naturalezas, y María es el vehículo humano para que el Señor Jesús se haga hombre y nazca, y como en Él coexisten las dos naturalezas, María no solo es la Madre de Cristo, sino también es la Madre de Dios. Una maternidad divina de María que solamente puede ser explicada como un misterio de fe, un misterio de nuestra fe, un misterio que solo Dios conoce, y que esa encarnación del Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo obró en ella el milagro de hacerla Madre de nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre. Por eso se llega a este dogma en el año 431 de María, Madre de Dios. Un dogma mariano, el primero, que acompaña y soporta el dogma cristológico y que a su vez es soportado por el dogma cristológico y que al mismo tiempo fue confirmado por el milagro de la nieve en el monte Esquilino en Roma. Cuando el Papa quiere construir un templo en honor a María y pide la confirmación de Dios de si todo esto que se había discutido en el concilio estaba bien y cómo levantar ese templo y dónde. Entonces ahí es cuando se produce el famoso milagro de la nieve, de Nuestra Señora de las Nieves, cuando el 5 de agosto aparece nevado la cima del monte Esquilino en Roma. Pensemos que en Roma en el mes de agosto la temperatura media supera los 30 grados y el monte aparece nevado. Y ahí es donde hoy en día se levanta la Basílica de Santa María la Mayor. En el año 431 no solo se define el primer dogma mariano, sino que también en el año 431 el cielo confirma ese dogma y esa fe de la Iglesia. Un dogma importantísimo, porque no solo tenemos la solidificación, la consolidación, mejor dicho, de toda la evolución del dogma cristológico para llegar a la conclusión de la tan mentada unión hipostática, o sea, que en la persona del Jesús de Nazaret coexisten las dos naturalezas, la humana y la divina, sino también la maternidad divina de María, es decir, que por obra y gracia del Espíritu Santo,
Y como un misterio de fe, un vientre humano fue capaz de concebir al Hijo de Dios. No podemos dar muchas explicaciones del por qué o del cómo. Es un misterio de fe, como el misterio de la Santísima Trinidad, como el misterio de la redención, como la resurrección de Cristo. Es un misterio de fe. Pero hoy celebramos esta fe. Esta fe que confirma lo que el Señor nos ha revelado y que es la revelación de Dios. Porque cuando Dios se revela, nos está haciendo partícipes de sí mismo, se está dando a conocer. Y uno no se da a conocer a un extraño, se da a conocer a sus amigos, se da a conocer a las personas que ama. Entonces la revelación de Dios es la prueba tangible, más importante del amor de Dios por nosotros. Dios que nos revela la intimidad de su misterio, que nos revela la intimidad de su misterio en la persona de su Hijo, que nos revela la intimidad de su misterio en esta obra maravillosa que Él realizó en María Virgen. Y es esa fe de la que tenemos que dar cuenta, y es esa fe que debe acompañar y guiar nuestra vida. Porque hablar de dogmas marianos es hablar de Cristo. Hablar de dogmas marianos es hablar de la revelación de Dios. Hablar de dogmas marianos no es tontería. Es la verdad de la revelación de Cristo y que acompaña a la revelación de Cristo. Alabado sea Jesucristo.